infectante, infecciosa, el organismo, digamos, es como que arma esa pared, esa cápsula gruesa, para que la infección, dentro de lo posible, quede localizada en ese órgano y no vaya infiltrando y avance y se meta comprometiendo otras estructuras. Pero también podemos llegar a ver los abscesos piógenos. Fíjense en este otro caso, otro paciente, por supuesto, también una tomografía axial computada de abdomen, donde vamos a ver múltiples imágenes, múltiples lesiones hipodensas respecto al parénquima hepático, pero que van a tender a confluir. Eso es importante. Se agrupan, no es una, son varias, pero no están diseminadas como los quistes o como las metástasis, una por acá, otra acá, otra más allá. No, los abscesos tratan de confluir. Piensen cómo definimos genéricamente qué es un absceso. Un absceso es una formación infecciosa localizada. Si nosotros queremos hablar de un proceso infeccioso más difuso, ya no vamos a hablar de un absceso, vamos a hablar de un flemón. Y esto es un absceso. Formas diferentes de presentarse la misma patología. Mencionamos también la hidatidosis hepática, el quiste hidatídico. A ver, tengo una pregunta. Cuando el tumor es isodenso, además de la fase arterial del contraste, ¿no se definiría mejor por PET scan? Sí, se puede. Cuanto más sofisticado, digamos, más actualizado sea el método tomográfico o imagenológico, en este caso, lógicamente que vamos a tener una mejor definición y una mejor llegada a la patología. Fíjense, en este caso, quistes hidatídicos, dos formas frecuentes de presentarse el quiste hidatídico. Acá, en este primer caso, fíjense como una formación quística dentro de esta estructura hepática, acá, con una ligera hipodensidad no muy marcada respecto al parénquima normal, pero eso es por el tipo de corte que se realizó, pero lo que nos llama la atención es esta cubierta, esta cáscara cálcica. Si yo tengo paredes calcificadas o parcialmente calcificadas, eso a mí, lógicamente, me va a hablar de la cronicidad del proceso. La hidatidosis de este paciente es de larga data y seguramente habrá comenzado en pulmón. Es lo más lógico de pensar. Fíjense, sin embargo, en este otro caso, vamos a ver formaciones quísticas, como nos dice acá, heterogéneas, con la presencia de numerosísimas imágenes redondeadas de menor densidad que el parénquima hepático, que corresponden todos a quistes hidatídicos. Pero en realidad son vesículas hijas. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Este paciente pudo haber comenzado con un quiste hidatídico que por alguna cuestión se lesionó la cáscara, la cubierta, se rompió, se liberó líquido hidatídico con vesículas hidatídicas, lógicamente, dentro del órgano, y cada una de esas vesículas fue generando un nuevo quiste hidatídico. Una conclusión práctica. Cuando nosotros tenemos una formación patológica en el hígado, le hacemos la tomografía y nos dice es un quiste porque tiene líquido. Muy bien. No lo puncemos, jamás. ¿Por qué razón? Porque puede ser un quiste hidatídico. Tendré que hacerle un arco quinto, alguna prueba de laboratorio para que me confirme o no. Si fuera un quiste hidatídico y yo lo punzo, le meto una aguja, piensen que cuando meto la aguja, aspire y saque la aguja, voy a hacer lo que se llama una siembra hidatídica. Voy a sembrar vesículas hijas en todo el parénquima hepático. Y ese paciente, ese pobre paciente, en lugar de tener un quiste hidatídico en el hígado, va a pasar a tener 5, 10, 20 quistes hidatídicos. Miren en este caso la cantidad de vesículas hijas que están produciendo nuevos quistes hidatídicos. Todas formaciones hipodensas, redondeadas, de diferentes tamaños, porque dependen de la magnitud del proceso de cada una, como ustedes están viendo acá, lógicamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, una pregunta. ¿Cómo no?
La imagen anterior, en la diapositiva anterior, del absceso piógeno. ¿Esta? No, en la anterior, del absceso piógeno. Esa. Hay una Sí. flecha. Una flecha en la imagen. Acá. Ajá, ¿qué indica Sí. eso? ¿Qué te indica la pared? Lo que habíamos dicho, pared gruesa e irregular. Fíjense, propia del absceso. Si fuera un quiste no tiene pared gruesa. La pared va a ser finita, la densidad es hipodensa, es homogénea, pero la pared fina es delgada, bien delimitada. Compará, por favor, esta imagen con la flechita que me muestra el grosor y la irregularidad de la pared, comparala con esta otra, con cualquiera de estas que tengas acá. ¿Se entiende? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, dimos un panorama, digamos, entonces, por las patologías del hígado, pero como órgano, como parénquima hepático. Vamos a parar unos minutos y vamos a retomar para analizar las vías biliares. Lógicamente dentro del hígado, pero como vías de conducción dentro del hígado. La vesícula y las vías biliares. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran manifestar? Si no hay... ¿Cómo? Doctor, una consulta. Sí, cómo no. ¿Hasta qué temas entran en la ERA? Ya sé que no tiene fecha todavía, pero quería saber qué temas serían. Yo ahora voy a buscar, después del intervalo les digo, pero ojo, son los temas que yo tengo del año pasado. ¿Cómo se dio el año pasado? Hay que ver si este año no hubo alguna modificación, porque nosotros estamos sujetos a lo que ustedes dan en medicina interna. ¿De acuerdo? Siempre eso lo marcamos con la doctora Ortiz Pereira. Como este año fue diferente el cursado, no sé si no habrá habido alguna modificación, que ella me avisará seguramente, pero yo les voy a pasar, sí, los temas que entraron el año pasado para la primera y para la segunda era. ¿Estamos? Gracias, doctor. Muy bien, de nada. Hacemos entonces nuestro intervalo y nos volvemos a encontrar en unos minutos. Visto acá en el chat, les copié los temas que los tengo guardados, registrados del año pasado. De esa manera se estructuraron el año pasado. Este año no me confirmaron nada específicamente, porque inclusive el año pasado, dentro de la segunda era, digamos, entró la parte de ginecología también, la parte de diagnóstico por imágenes de la mama y del aparato genital femenino. Eso no me confirmaron todavía, a ver si continuamos con eso o cómo lo estructuramos. Yo voy a volver a hablar con la doctora Ortiz Pereira para confirmar o convenir con ellas los temas. En la medida que yo vaya teniendo novedades, yo les voy a ir pasando, por supuesto. ¿Alguna pregunta al respecto? Por eso les dije acá en el chat, para las evaluaciones de este año ya vamos a confirmar bien los temas. Esto es lo que se dio, lo que hicimos el año pasado, pero bueno, era otra situación diferente, la verdad. Vamos a continuar entonces con lo que estamos tratando, el estudio imagenológico del hígado y demás. Vamos a ver un poquito ahora, metidos dentro del hígado, vamos a hablar sobre las vías biliares. Cuando hablamos de vías biliares, por supuesto, en primer lugar, nos ubicaremos, digamos, frente a la vesícula biliar. Un órgano de reservorio, una estructura piriforme, tiene forma de pera alargada, digamos, y tiene normalmente, hablamos en condiciones normales, un contenido líquido que es la bilis. Va a estar ubicada, como nos dice acá, en la cara inferior del hígado, está cubierta por el peritoneo, el cuello tiene una posición más o menos fija y el fondo de la vesícula es como que puede variar un poquito de ubicación. Eso en cuanto a saber un poco de qué estamos hablando o dónde vamos a estar parados. Fíjense que tomamos, esto creo que ya lo habíamos utilizado, esta imagen, esta es una directa de abdomen, en este caso, lógico, se darán cuenta, localizada fundamentalmente en la zona del hipocondrio derecho, también parte del flanco, parte de la región umbilical, algo de la zona epigástrica, pero bueno, sobre todo para
ubicar o localizar un poco esta imagen que está apareciendo acá. Fíjense que antes de leer lo que tiene que ver con esta imagen, la podemos describir como una imagen radiodensa, un tanto oblonga, fíjense, alargada, que tiene un contorno o tiene paredes radiodensas con una radiodensidad calcio, ustedes ven acá, no del todo continua, por acá hay discontinuidades. El interior, no me animo a decir el contenido, digo el interior un tanto heterogéneo, pero fíjense que esta imagen heterogénea que está por acá es muy parecida a esta y a esta que está acá, inclusive a esto. Esta es la imagen más característica, más frecuente de la materia fecal. O sea, materia fecal que va a estar en el marco colónico, colon ascendente, llegaremos hasta el ángulo hepático seguramente, acá tenemos el transverso, desciende, cruza hacia el otro lado, etcétera, etcétera. La vemos a través de la densidad vesicular, porque la vesícula biliar en condiciones normales radiológicamente es muy poco densa. Piensen ustedes, hagamos de cuenta que es una bolsita que tiene contenido líquido, no tiene mayor presencia en radiología simple. Esto que estamos viendo acá corresponde a una vesícula, pero una vesícula obviamente que es patológica. Patológica un tanto en su forma, porque fíjense, está como deformada, está aumentada en su tamaño, no tiene esa imagen piriforme de la vesícula normal, tiene calcificaciones, fíjense, calcificación de la pared de la vesícula casi en todo su contorno. Eso ya nos está dando a nosotros la pauta de la patología, que es esta que está acá. Esta calcificación puede ser lineal o puede ser continua o discontinua, como dice acá. Múltiples microcálculos calcificados que se van a distribuir en la mucosa y en la submucosa de manera aleatoria. Por eso puede aparecer como discontinua, como una porción vemos, otra no, otra sí, y así sucesivamente. Esto es lo que se va a llamar, como acá nos dice, vesícula en porcelana o de porcelana. Es esa vesícula, ese reservorio, esa bolsita que decíamos, que tiene sus paredes calcificadas. Y piensen algo, si tiene sus paredes calcificadas, lógicamente ha perdido la capacidad de contractilidad. Ya no puede contraerse y expulsar su contenido biliar ante una estimulación alimentaria, ante cualquier colecisto kinético. Es una vesícula que se convierte también en lo que se suele denominar una vesícula perezosa, es decir, no evacúa, le cuesta evacuar su contenido. Fíjense que va a producir, por supuesto, una dispepsia secundaria a esta situación, pero lo más significativo de esta patología no es el trastorno funcional, orgánico en sí mismo que produce. El problema de esta vesícula de porcelana es esto que está acá. Una incidencia de cáncer de vesícula en aproximadamente el 33% de las vesículas que empiezan solamente siendo vesículas de porcelana. Fíjense que hablar del 33% para una patología neoplásica es hablar de un porcentaje alto. Y el cáncer de vesícula o de vías biliares en general no es de buen pronóstico. Tiene una diseminación muy rápida y un compromiso hepático muy avanzado. Entonces, esta incidencia del 33% hace que cuando ustedes se encuentren una vesícula de porcelana, sintomática o asintomática, en general sintomática, por estos trastornos dispépticos que decíamos, sea indicación prácticamente absoluta colecistectomizar al paciente. Vesícula de porcelana hay que sacarla. Colecistectomía. Y les digo, no por los trastornos dispépticos en sí que son subsanables, sino pensando en esta alta incidencia de cáncer de vesícula en estas pacientes. Y digo estas pacientes porque hay una incidencia mucho mayor en el sexo femenino, mucho más frecuente en mujeres. Algunas teorías hablan justamente por las características hormonales femeninas, por las propiedades estrogénicas, progestacionales, u otros hablan de una relación con el consumo de anticonceptivos.
No importa cuál sea la causa, el llegado del caso, a los fines prácticos. Vesícula de porcelana, recuerden, afuera, hay que sacarla. No podemos exponer a la paciente que termine en un cáncer de vesícula. La patología, por lejos más frecuente, como ustedes se imaginarán, a nivel de la vesícula biliar, es la patología litiásica, es decir, la producción de litiasis a este nivel. La incidencia, también mayor en las mujeres, aumenta con los embarazos y con la edad de la paciente. Ojo, todos estos son datos estadísticos y de curvas. No necesariamente siempre se van a dar de esta manera. No solamente en las mujeres, no solamente en las multíparas, no solamente en las añosas, no. Podemos tener un varón joven que va a tener también litiasis vesiculares, ¿sí? O litiasis biliares. Esto es nada más que a título de estadísticas, de cálculos estadísticos. Los tipos de cálculos, y eso es importante a tener en cuenta, ya vamos a ver por qué. De colesterol, o también colesterol, bilirrubina, etcétera, van a constituir alrededor del 80% de los cálculos biliares, una enorme mayoría. Hay otros que son pigmentarios, sobre todo en determinados grupos de pacientes, los relacionan más a los pacientes con antecedentes cirróticos, hepatíticos, a la raza, o a los pacientes provenientes de Asia, a la raza amarilla, o algunas otras patologías, anemias hemolíticas, etcétera, no son muy significativos. Pero fíjense que del 70 al 80% colesterol. Y yo les hago una pregunta. ¿Al colesterol lo vemos en una radiografía simple? No. Las imágenes de cálculos de colesterol son radiolúcidos. No los vamos a ver en la radiografía, ni en la radiografía simple, ni en un estudio contrastado que antes se hacía, que se llamaba colecistografía oral, que prácticamente ya no se usa más. En realidad sí se veían por, digamos, comparación, porque de alguna manera, con cápsulas de yodo que el paciente tomaba secuencialmente el día anterior, se contrastaba la bilis. Entonces, en medio de esa vesícula con bilis contrastada, veíamos cómo estaban o cómo flotaban en su interior imágenes radiolúcidas que correspondían a los cálculos de colesterol. Si tuvieran componente cálcico en su constitución, obviamente sí los vamos a ver. Y en general, los cálculos o litiasis biliares que tienen calcio en su composición, este calcio se va a ubicar como si fuera formando una cáscara. Entonces los vamos a ver con un centro radiolúcido de colesterol propiamente dicho y una cápsula, una cascarita cálcica. Ahora, dado que la gran mayoría, volvemos a decir, alrededor del 80% de las litiasis biliares son radiolúcidas, son radiotransparentes, la radiología no es el método de elección, sobre todo la radiología simple, la directa de abdomen. ¿Cuál es el método de elección y con el que nos vamos a manejar muy bien esto que está acá? La ecografía. Fíjense que la ecografía tiene una sensibilidad de alrededor del 95% para diagnosticar litiasis biliares de colesterol o por lo menos que sean radiotransparentes. Piensen algo, recuerden esto que les voy a decir. A la ecografía no le importa, no le interesa cómo está compuesta la litiasis. Si tiene colesterol, si tiene pigmento, si tiene calcio, si tiene bilirrubina, no importa. A la ecografía lo que le importa es que la litiasis esté presente y nos va a mostrar. Eso hace que la ecografía sea el método de mayor sensibilidad y muy accesible y muy fácil de hacer para diagnosticar estas patologías. Piensen, cuando habíamos hablado cómo funcionaba, digamos, el tema del ultrasonido que penetraba en nuestro cuerpo para después convertirse en eco y tener la imagen ecoica o ecogénica, estos ultrasonidos van a penetrar hasta que lleguen y van a chocar con el cálculo y van a rebotar produciendo el eco.
independientemente de que el cálculo tenga calcio, tenga colesterol, tenga bilirrubina, tenga pigmentos o lo que tenga. Entonces, grabémonos. Método de elección para el estudio de las vías biliares, fundamentalmente de la vesícula biliar, la ecografía. Y acá tenemos una imagen muy característica de un paciente litiásico. Esto que está acá es la vesícula. Una imagen, fíjense, anecoica en relación al hígado que está alrededor, porque tiene líquido, porque el ultrasonido viaja perfectamente en el líquido, se ve la cáscara, se ve la cubierta, se ve la cápsula vesicular, y fíjense, esta, digamos, valga el término, esta pelotita blanca que tienen acá, eso es una litiasis biliar, una litiasis vesicular. Una imagen hiperecogénica o hiperecoica. El ultrasonido llegó hasta ahí, chocó, rebotó y fue captado otra vez por el ecógrafo ya en forma de eco. Por eso nos da, como les pongo acá, una imagen fuertemente ecogénica. Es lo mismo decir fuertemente ecoica. Podemos decir imagen hiperecogénica o imagen hiperecoica. Lo mismo, son sinónimos. Y fíjense, va a generar un fenómeno que lo tenemos que conocer en ecografía, que se llama sombra sónica posterior. ¿Qué es la sombra sónica posterior? Fíjense, acá está la litiasis, la vimos, ¿verdad? Hiperecoica, blanca, etc. Esta imagen que está por detrás, este cono de sombras, justamente es lo que se va a llamar sombra sónica posterior. Porque el ultrasonido entró por acá, acá no tuvo nada que lo impida, fue siguiendo en el parénquima hepático, pero el ultrasonido, el haz que entró por acá, chocó contra este cuerpo, contra esta litiasis, y rebotó. ¿Qué produjo por detrás? Una sombra sónica posterior. El mismo efecto, piensen, cuando nosotros nos exponemos a un foco de luz eléctrica. Fíjense que detrás nuestro, cuando nos exponemos a la luz artificial o a la luz solar, lo mismo, atrás nuestro se genera nuestra sombra, porque nuestro cuerpo detuvo el haz lumínico. El sol, la luz artificial, lo que fuera, no nos penetra y nos atraviesa. Nuestro cuerpo es una barrera, lo detiene, produce una sombra posterior. Lo mismo apliquemos a la producción de la imagen ecográfica. Llegó el ultrasonido hasta la litiasis, la remarcó bien fuerte, produjo una imagen o una señal hiperecogénica o hiperecoica y nos muestra, nos marca esta sombra sónica posterior. ¿Se entendió este concepto? Porque cuando ustedes pidan una ecografía vesicular, pensando en su paciente litiásico, etc., y les hablen de esto que está acá, una imagen hiperecoica o hiperecogénica que produce o que genera sombra sónica posterior, listo, está el diagnóstico, eso es una litiasis biliar. Una o varias, dependiendo de cada paciente. Ustedes saben, no necesariamente la vesícula va a guardar una sola litiasis. Puede ser una, pueden ser muchas, pueden ser múltiples, pueden ser incontables. Ya vamos a ir viendo. Fíjense, acá decíamos lo mismo, otra imagen ecográfica también. Esto es el hígado. Esto que está acá es la vesícula biliar. Una imagen anecoica, no genera ecos, negra, homogénea, líquido, pero fíjense que en este fondo vesicular, acá, nosotros tenemos una imagen hiperecogénica, hiperecoica, que produce, que genera esto que está acá, que es lo que vamos a llamar sombra sónica posterior. Acá nos dice, esta es la vesícula, este es el lito o litiasis, o piedra como habitualmente se llama, se dice. Es un término perfectamente aceptado. Piensen ustedes que el término litiasis viene de lito. Y lito es una palabra griega, litos, que quiere decir piedra, justamente. Piedrita, es una piedra pequeña. De ahí lo de lito o litiasis. Acá tengo una pregunta de Felipe. ¿Todos los litos se calcifican una hora u otra?
Sí, ¿cuánto tiempo? No necesariamente. No necesariamente se van a calcificar. La mayoría originalmente ya se generaron con material cálcico. ¿De acuerdo? Entonces, no hay un tiempo que digan van a calcificarse o no. Eso va a depender de si ya originalmente tuvieron calcio en su composición. Hay otras que nunca van a presentar calcio porque nunca lo tuvieron. Son solamente de bilirrubina o de colesterol o de otros pigmentos. Fíjense esto que está acá. Otro paciente, también un paciente vesicular, litiásico, digamos, pero en este caso analizado o tomado o visualizado con tomografía computada. Imágenes muy buenas, pero si yo voy a un criterio o aplico un criterio de justificabilidad, si yo sospecho que mi paciente puede tener litiasis vesiculares y las quiero visualizar, no es necesario someterlo a una tomografía computada. En general, no es de tan fácil acceso, etcétera, etcétera, cuando que con una ecografía puedo obtener excelentes resultados. La ecografía es un método sensible y específico para diagnosticar litiasis biliares. ¿Qué estamos viendo acá? Para que nos ubiquemos, hagamos un poquito de anatomía abdominal, repasemos. Solemos decir la vértebra lumbar, el centro, digamos, que nos ubica un poco donde estamos, los músculos psoas, acá, la musculatura lumbar, el hígado, que tienen acá, riñón izquierdo, al riñón derecho no lo está, acá, sería el riñón derecho, a distintas alturas, justamente recuerden el corte de tomografía computada es axial computada, el corte siempre es axial, siempre es horizontal, recto, y nuestros riñones no están ubicados a la misma altura uno respecto al otro, hay una diferencia de altura. Entonces, a este lo tomamos, lo agarramos en la mitad, por así decir, y a este lo estamos agarrando en la cúpula. Todavía no tenemos en toda su magnitud. Esto que está acá seguramente será el estómago, esto es el colon por acá con materia fecal, por acá tenemos el ángulo esplénico también. Fíjense esto que está acá. Esto es casi un llamado de atención, si bien no tiene nada que ver con la patología que estamos buscando. Esta es la aorta. Fíjense, una aorta que tiene una pared absolutamente cálcica, calcificada. Esto a nosotros nos está hablando lógicamente de aproximadamente la edad de la paciente o del paciente. Un paciente que ya tiene sus años. Ningún paciente joven va a tener calcificada prácticamente la totalidad de la pared aórtica. ¿Por qué les digo prestemos atención? Porque hay una incidencia bastante notoria, una relación entre las calcificaciones aórticas ateromatosas y las dilataciones aneurismáticas. Entonces, si les aparece eso en el paciente, por favor, no lo pierdan de vista. Vamos a lo que nos está interesando. Fíjense la vesícula. Una vesícula, una forma bastante alterada, deformada, grande, bordes muy netos, una vesícula hipoecoica hipodensa respecto al hígado, homogénea, pero lo que me llama la atención, por supuesto, es esta imagen acá, bien marcada, bien radiodensa, bien radiopaca, que corresponde a una litiasis biliar cálcica. Cuando nosotros vemos estas litiasis y vemos estas vesículas tan dilatadas, piensen lo siguiente, esta vesícula me puede estar ocasionando un proceso obstructivo, porque se me están ubicando en el cuello, prácticamente en el conducto de desembocadura, y eso dificulta que pueda evacuar esta vesícula la bilis. Entonces vamos a ver que esta vesícula funcionaría como perezosa. Es decir, esa litiasis en realidad está haciendo un proceso obstructivo, mecánico, porque hay una piedra metida en el conducto que hace que la vesícula no pueda evacuar su contenido biliar como debiera hacerlo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjense que la patología, yo les diría, frecuente de la vesícula biliar es la patología inflamatoria. Son las colecistitis. En este caso,
hablamos de una colecistitis aguda. ¿Y cuál suele ser la causa más frecuente de una colecistitis aguda, de la inflamación, de la infección, muchas veces vesicular? Una litiasis biliar, que se haya ubicado adentro y me está enclavando. ¿Causa más frecuente? La litiasis biliar, un 95% de casos. La inmensa mayoría de las colecistitis agudas son litiásicas. Un muy pequeño porcentaje, ya vamos a ver después, son alitiásicas. Fíjense, los cálculos podrán estar en la vesícula o podrán estar en el conducto cístico. Y una imagen muy característica que me tiene que hacer pensar en un proceso colecistítico, inflamatorio o infeccioso llegado al caso. Fíjense, estas flechitas amarillas que aparecen acá me marcan por fuera del contorno o de la pared vesicular una imagen hipoecoica o anecoica, líquido, anillo delgado de líquido pericolecistítico. ¿Se acuerdan eso de que nuestros órganos lloran cuando se los agrede con una inflamación, con una infección? Bueno, acá tienen. Exudado inflamatorio postcolecistítico. ¿Dónde se va a ubicar? Alrededor de la vesícula. Toda esta inflamación con la producción de líquido inflamatorio es como que tratan de contener, de focalizar, de limitar el proceso, digamos. Podemos encontrar aumento de la densidad de la bilis, lógicamente, porque si es una bilis que queda retenida dentro de la vesícula, se va a concentrar. Entonces vamos a tener una bilis más densa, para entenderlo, más espesa, digamos. Y fíjense, el engrosamiento y el edema de la pared vesicular, que les decía recién, con esta litiasis que me presenta acá, y fíjense ese efecto que decíamos hoy de sombra sónica posterior. Pregunta de Laila, ¿calcificado o no sombra sónica posterior? Sí, por supuesto, porque es un cuerpo no extraño, porque lo produce nuestro organismo, no es un cuerpo extraño, pero es un cuerpo que está ahí adentro, que tiene forma, que tiene densidad, que puede tener calcio, puede tener colesterol, lo que ustedes quieran, pero que me va a detener, que el ultrasonido lo va a detener para que no pueda avanzar. Va a generar esa sombra sónica posterior, como habíamos dicho. Otra imagen, fíjense, una colecistitis litiásica, vesícula biliar de paredes engrosadas, hay un proceso, recién les decía, me adelanté un poquito, hay un proceso inflamatorio pericolecistítico. Fíjense, pueden ser dos pacientes diferentes o el mismo cortados a distintas alturas, me inclinaría más porque sean dos diferentes, dos tomografías axiales computadas, miren en este caso, un hígado con su densidad propia, quizá un poquito aumentada, pero bueno, riñón, el otro, la aorta por acá, el páncreas, miren la vesícula, una vesícula bien importante, gorda, digamos, llena de bilis. Fíjense la pared, marcada, engrosada, pero fíjense la flecha negra me muestra por fuera todo ese líquido que se está acumulando alrededor, que era ese anillo hipodenso de líquido inflamatorio perivesicular o pericolecistítico. En este otro caso, fíjense también el hígado, el riñón, etcétera, etcétera, por acá está el colon, el estómago, y miren lo que es el tamaño de esta vesícula. Una vesícula enorme, grande. Y lo que me llama la atención, fíjense esta punta de flecha negra, acá hay por lo menos visualizables 3 calculitos, 3 litiasis. Hiperdensas, calcio, hablamos de tomografía computada. Seguramente estas o algunas otras que no se ven en este corte se hayan metido en el conducto de desembocadura y me están taponando, me están obstruyendo, me están impidiendo la salida de bilis. Esta es una vesícula de represión, está llena por explotar de bilis, digamos. Una colecistitis litiásica. Hay otros tipos de colecistitis. Cualquier pregunta, está el chat abierto.
Hay otros tipos de colecistitis, como ustedes tienen acá, les presento acá, que es la colecistitis enfisematosa. Si yo digo enfisematosa, hago alusión, por supuesto, a la palabra enfisema. Y si yo digo enfisema, estoy diciendo aire, o estoy diciendo gas, llegado el caso. Fíjense que en las vesículas, perdón, en las colecistitis enfisematosas hay presencia de gas en la luz o en la pared de la vesícula biliar. Esto también se suele llamar aerobilia, es decir, aire en la vía biliar. Más frecuente en pacientes diabéticos, en pacientes ancianos. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué voy a tener aire o gas ahí? Fíjense que yo no puedo tener aire o gas naturalmente en la región de la vesícula o alrededor. ¿Por qué razón? Generalmente esto. Hay un sobrecrecimiento bacteriano y cuando hablamos de producción de gas y hablamos de algún tipo, hasta que se demuestre lo contrario, de algún tipo de Clostridium, Botulinum, perfringens, el que fuera. El que aparece acá suele ser más frecuentemente el Clostridium perfringens. Va a producir isquemia. Son colecistitis en general alitiásicas, en un 50%. ¿Cuál es el riesgo de esta colecistitis enfisematosa? Que es mucho más agresiva, es mucho más infectante. Estamos hablando de un Clostridium, ¿eh? Un Clostridium no es poca cosa, como ustedes se imaginarán. Piensen en el Clostridium botulinum, en el Clostridium tetani, botulismo, tétano, enfermedades infecciosas que aún hoy, con toda la batería antibiótica que tenemos, suelen ser bastante complicadas de combatirlas. Antes ni hablar, antes el paciente se moría antes de la época antibiótica. En general, entonces, o mitad y mitad alitiásicas. Les decía, ¿cuál suele ser el riesgo, la consecuencia indeseable? Esta que está acá. La perforación de la vesícula. 5 veces más frecuente que si no fuera enfisematosa. Piensen ustedes lo que puede llegar a suceder en un abdomen donde se perfora una vesícula y se libera material infectado por Clostridium. La peritonitis, el cuadro de abdomen agudo séptico que va a tener ese paciente, realmente es muy comprometedor para la evolución del paciente. Les quiero mostrar imágenes de esto que estamos hablando. Acá la tienen, fíjense, en una radiografía directa de abdomen simple y en una tomografía. Fíjense que en la radiografía directa, paciente que seguramente me aparecerá, acuérdense cuando hablamos, con un cuadro clínico de abdomen agudo, yo veo acá una dilatación bastante significativa del patrón aéreo abdominal, pero fíjense esta imagen que me muestran estas flechitas negras acá, lineal, medio curva, digamos, evidentemente con densidad aire, como ustedes ven acá. Eso corresponde a aire que está rodeando a la vesícula o que está infiltrando la pared y debemos pensar en una colecistitis enfisematosa. Obviamente, con una clínica de abdomen agudo, háganle un laboratorio, el laboratorio va a estar disparado por el proceso infeccioso que tiene, y si le hacemos una tomografía computada como esta que tienen acá, nos dice una imagen lineal de densidad aire que rodea la vesícula. Fíjense el tamaño de esta vesícula. Una vesícula dilatada que está repleta de bilis, bastante homogénea. Acá abajo hay algunas imágenes un poquito más heterogéneas. Pueden corresponder, por ejemplo, a pequeñas microlitiasis, ya la vamos a ver ahora enseguidita. Pero fíjense en este contorno superior. Piensen ustedes que este paciente está acostado boca arriba sobre la mesa tomográfica, aire. Fíjense la dilatación de este estómago, cómo está totalmente comprometido un paciente que está con su abdomen agudo, digamos. Esto me tiene que hacer pensar en una colecistitis enfisematosa, con la clínica, con el laboratorio, el examen físico, etcétera, etcétera. Y vamos a, ya que hablábamos de esto, esta imagen así un tanto heterogénea, un poquito hiperdensa, digamos, que estamos viendo ahí en ese cuello vesicular, en la zona inferior
como la estamos viendo acá, este concepto. Y con esto vamos cerrando lo de hoy. El concepto de bilis hiperecogénica. A esta bilis hiperecogénica, a ver, acá antes de avanzar hay una pregunta que dice en la imagen anterior la vesícula, no, imposible que tenga 42 centímetros. En esta que está acá, ¿me decís vos? No, estas son otras valoraciones. No. Calcula que una vesícula de 42 centímetros, estamos hablando de una vesícula de este tamaño. Imposible, no entra en el abdomen. No. Lo más probable es que esto sea una valoración de alguna otra especificación del método, no una medición. Muy bien tu acotación por tu observación de la imagen, digamos que te fijaste en estos datos que estaban acá. Esa es una cuestión, esa es una costumbre. Recuerden que la tenemos que tomar, sobre todo cuando hablamos de tomografía computada y más adelante cuando veamos resonancia. Miremos todo lo que nos muestra. La imagen, las referencias, los numeritos, las palabras. ¿En qué les digo por qué las palabras? Porque me va a aparecer el nombre del paciente. Entonces, si tengo dudas, me puedo orientar, ¿es hombre, es mujer? Me puede decir la edad del paciente. Fíjense que ahí me voy orientando bastante en cuanto a algunas patologías que son más frecuentes en determinado sexo o a determinada edad. Entonces, es de buen hábito mirar, leer, analizar todo lo que nos muestra la tomografía. No podemos decir lo mismo en una radiografía. La radiografía es mucho más escueta. Me muestra una imagen y punto. La tomografía no. Entonces, eso es bueno a tener en cuenta. Bueno, volvemos a lo que les estaba diciendo. Esta bilis hiperecogénica. Esto es lo que comúnmente ustedes van a escuchar que se denomina barro biliar. Se debe predominantemente a la presencia de cristales de colesterol, otro componente, en la bilis. Frecuente en pacientes con obstrucción biliar extrahepática, en colecistitis agudas, crónicas o una situación a tener en cuenta en los pacientes que hacen ayuno prolongado. Y ustedes me dirán, ¿quiénes hacen ayuno prolongado? Los pacientes que se someten voluntariamente o por indicación a regímenes muy severos para adelgazar. Se suelen producir ayunos prolongados, una mala técnica, una mala táctica. No porque estemos mucho tiempo de ayuno vamos a adelgazar, porque el hambre, por decir de alguna manera, no es tan académico lo que les digo, el hambre se acumula y cuando digamos basta, no aguanto más sin comer, se come todo. Entonces, no es efectivo a los fines prácticos. ¿Por qué se forma? Fíjense, acá nos dice barro biliar. Fíjense esta vesícula. La forma conservada, un tamaño, digamos, aceptable. Bilis, en toda esta porción, esa imagen, digamos, anecoica, anecogénica, estas son ecografías, pero fíjense el fondo de esta vesícula. Acá está el contorno, y acá en el fondo hay algo que es más forme. Con un límite, con un nivel que no llega a ser un nivel, pero un límite. Esto que está acá es el barro biliar. ¿Por qué barro biliar? Alguno lo denominó barro biliar porque hizo una comparación con, fíjense que hablábamos de frecuentes cristales de colesterol. Hagan de cuenta que los cristales de colesterol eran granos de arena, y que la bilis, o de tierra, y que la bilis era agua. Si ustedes mezclan agua con tierra o con arena, van a formar barro. Ese barro se va a depositar en el fondo. No se comportan como litiasis, como piedritas, sino como barro biliar. Algunos las llaman microlitiasis, porque vendrían a ser como litiasis sumamente chiquititas. Fíjense que el factor común, lo que les dije del ayuno, es el estasis o la estasis biliar en la vesícula. Muchas veces no por el hecho de no ingerir, sino de hacer dietas muy severas con alimentos que no sean para nada colecistoquinéticos. Es decir, que no promuevan la estimulación vesicular con la expulsión consiguiente de bilis. Esos pacientes, esa bilis es como que se va concentrando,
esos cristales se mezclan con la bilis y producen esta imagen de barro biliar. Fíjense, comparen esta vesícula y con bilis hiperecogénica con barro biliar con esta otra, que es una vesícula normal, paredes finas, contenido líquido, eco negativo o anecoico, no tiene ecos, no produce ecos, solamente tiene bilis en su interior. Ustedes me dirán, qué larga esta vesícula. Fíjense que la forma está, pero el tamaño, fíjense como si fuera una salchicha, parece de larga. Eso no es, la mayoría de las veces no es real. Depende de cómo entró el ultrasonido, cómo tomó la imagen el ecógrafo. Lo importante es ver qué tiene adentro o qué no tiene adentro. La bilis hiperecogénica no presenta sombra sónica posterior. ¿Por qué? Porque no se comporta como un cuerpo denso, como un cuerpo forme, como es una litiasis. Son granitos, por decir así, de colesterol, granitos de arena que se van como pegoteando unos con otros. Pero fíjense, esto lo pueden confirmar acá, en esta imagen, no hay sombra sónica posterior. Es este barro que está guardadito adentro de la vesícula. ¿A dónde? En el fondo. En el fondo. Depende cómo entremos con el transductor, lo vamos a poder ver perfectamente. Muy bien, a ver, acá tengo una pregunta. No entendí el motivo de la dilatación del estómago en la colecistitis enfisematosa. ¿Por qué? Porque esa colecistitis enfisematosa es una colecistitis muy agresiva para el paciente. Entonces, esa dilatación del estómago está actuando ya como parte de un abdomen agudo. Es decir, la vesícula no es una isla dentro del abdomen, está interrelacionada con todos los órganos. Llámese hígado, llámese estómago, llámese páncreas, ojo, y eso lo vamos a ver mañana. Entonces, todos los órganos van a reaccionar de una manera o de otra. Recuerden que una de las maneras más características de reaccionar nuestros órganos huecos es paralizándose y llenándose o de aire o de gas. El estómago, el colon, el intestino delgado, por supuesto, no el hígado, no el páncreas, no los riñones, porque naturalmente no tienen ni aire ni gas en su interior. Entonces, ese estómago dilatado es parte del abdomen agudo que seguramente está presentando ese paciente. La bilis biliar, el barro biliar, la bilis queda más espesa. Efectivamente. ¿Dificulta la circulación por conductos? No siempre. ¿Por qué razón? Porque fíjense, y acá ustedes ven, no se termina de mezclar con el resto de la bilis. La bilis, que es más líquida, hace su trabajo, cumple su función. Y esta es como que queda acumulada, almacenada en el interior. Pregunta de Fernando, ¿ese barro biliar podría causar algún tipo de obstrucción si avanza o solo se produce ante obstrucción? Un proceso obstructivo mecánico difícil porque está dentro de la vesícula, salvo que sea tan abundante este barro biliar que me obstruya la salida de la bilis. En ese caso sí, un proceso obstructivo, por supuesto. ¿Eso llevaría en un cuadro inicial a una dispepsia? Sí, puede ser una dispepsia. Ahora, una dispepsia con una evolución aguda, rápida. Piensen que nos van a generar un abdomen agudo, donde el tiempo es veloz. Es decir, un abdomen agudo se puede generar en horas. En algunas situaciones están descritos abdómenes hiperagudos, en menor tiempo todavía. Y hay otras patologías que no van a producir un cuadro agudo y van a ser mucho más crónicas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿El íleo biliar es por barro? Me pregunta Sebastián. No necesariamente. Puede ser una de las causas de un íleo biliar, pero eso depende de varias cuestiones. A ver, ¿qué sería un íleo biliar? Es la vesícula que no reacciona. Es una vesícula que está frenada, una vesícula que está como anestesiada, no necesariamente el barro biliar. Puede ser una disfunción vesicular esencial, una alteración en la muscular, en la capa muscular, que en definitiva es la que se va a contraer para expulsar
la bilis ante un colecistoquinético, hay distintas causas. También el barro, porque el barro va a impedir, no sé si a impedir, a dificultar que la vesícula se pueda contraer adecuadamente. Es una de las causas, no es la única. ¿Qué sintomatología predominante presentaría este paciente? La de cualquier paciente hepatovesicular. Cualquier paciente con sintomatología o con signología biliar o de las vías biliares van a aparecer acá. Y muchas veces, si el cuadro ya es más obstructivo, digamos, puede haber inclusive dilatación de las vías biliares, y eso a mí clínicamente se me va a generar en la característica ictericia que van a presentar estos pacientes. Calcificación podría ser una causa frecuente de ileo biliar, ¿me decís? Si te referís al ileo biliar, sí, por supuesto, porque puede obstruir. Entonces, si la calcificación te obstruye, va a producir este cuadro. Esto lo vamos a seguir, lo vamos a hablar mañana, porque mañana voy a retomar el tema de páncreas, que ya lo vimos, pero en relación a esto que vimos hoy. Porque hay un síndrome que es muy característico y frecuente, que es el síndrome bilio-pancreático. Cuando se compromete no solamente la vía biliar, sino también la vía pancreática. Piensen en anatomía. ¿Dónde desemboca la vía biliar? ¿Dónde desemboca la vía pancreática? Segunda porción del duodeno, ampolla de Vater, esfínter de Oddi. Una patología biliar que repercute secundariamente en el páncreas, o al revés, una patología inicialmente pancreática que en forma secundaria repercute en el hígado. Nosotros lo que tenemos que tratar siempre es de relacionar los conceptos. Nosotros no estudiamos patologías estancas, separadas. El paciente tiene esto, o tiene esto, o tiene esto. Eso no. El paciente tiene esto y puede también tener esto otro. Entonces, relacionar las distintas patologías, ya sea relacionarlas por la clínica, por la fisiología, por la anatomía, por lo que fuera. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, entonces cortamos acá. Se hizo nuestro tiempo de Zoom. Mañana a las 19, entonces, nos volvemos a reunir. Vamos a continuar con la parte bilio-pancreática. ¿Estamos entonces? Nos vemos mañana. Los espero mañana a las 19, a las 7 de la tarde. Hasta mañana.